Hola, buenos días. Es el primer video que voy a hacer hablando de las suspensiones, algunos conceptos y algo que tienen que saber sobre el tema. Les pido que si les gusta le den like, lo compartan y se suscriban. Como concepto general de una suspensión son sistemas dispersos heterogéneos constituidos por dos componentes, un sólido y un líquido, en donde el sólido va a estar disperso en el líquido. Significa que las partículas del sólido estarán dentro del líquido. No son solubles, pero significa que van a tener cierta estabilidad, las cuales van a hacer que este sólido se mantenga en el líquido. ¿Por qué se crearon las suspensiones o en qué tipo de casos se hace una suspensión? Las suspensiones se hacen cuando hay una baja solubilidad o nula solubilidad de un solvente acuoso. Por ejemplo, tenemos de ejemplos algunas gotas oftálmicas, como la neomicina y la hidrocortisona, que tienen poca solubilidad en el agua. Significa que no pueden venir en forma de gota, tienen que venir en forma de suspensión, con un medio, con un solvente en la cual sean estables, que no necesariamente tiene que ser el agua. Puede haber casos también donde son solubles en el medio, en el líquido, pero este líquido es inestable. Ejemplo tenemos la amoxicilina en suspensión. La amoxicilina en suspensión se da en niños. Tenemos que, puede ser que la amoxicilina sea soluble en agua, pero el agua tenga un tiempo de vida corto. El tiempo de vida del agua junto con la amoxicilina sea corto, en el sentido de que si pasa del límite de tiempo, el medicamento se volvería inestable y no haría la acción que tendría que hacer. Por ejemplo, siempre con la amoxicilina, el tiempo de validez, el tiempo válido de la suspensión ya preparada, normalmente de una suspensión es de 7 días. En el caso de la amoxicilina puede llegar a 14 días. Pasado este tiempo, el producto se vuelve inestable. Entonces no se nos recomienda el consumo del mismo. También tenemos otros casos en donde la suspensión es la opción ideal, ya que puede mascarar ciertos sabores desagradables de los principios activos. Como ejemplo tenemos el paracetamol. Este lo encontramos en forma de suspensión o en forma de jarabes. En forma de jarabes puede ser que el sabor del paracetamol sea un poquito desagradable para niños. En forma de suspensión, como el tiempo de vida de la suspensión es corta, el sabor desagradable puede ser enmascarado con más facilidad, haciendo que el consumo del mismo sea más agradable para niños. Otros ejemplos de suspensión que no tienen que ver necesariamente con que sean tomados están los usos tópicos como la calamina. Y en administraciones intramusculares. Tenemos que en administraciones intramusculares se hacen suspensiones porque pueden hacer que la velocidad en que se administre el fármaco sea más rápida. Ejemplo de este es la penicilina y la ceftriaxona. Tenemos ejemplos aquí de suspensiones. Tenemos suspensiones orales, suspensiones en spray nasal y suspensiones intramusculares. Tenemos que para la formulación de una suspensión hay ciertos elementos que se deben de considerar. Para preparar una suspensión, primero se tiene que pensar en el tamaño de la partícula. Tenemos que el tamaño ideal de la partícula que se va a utilizar en una suspensión no tiene que ser muy grande. Tiene que ser no mayor de un micrómetro. Si es arriba de 5 micrómetros, puede ser que esta suspensión tenga una textura desagradable o puede causar irritabilidad o puede causar, si es mayor de 25 micrómetros, puede bloquear la vía de administración. Imaginemos el caso que fuera en una forma intramuscular o endovenosa, en donde la
el tamaño de la partícula es tan grande que puede taponar la aguja que se está utilizando. Esto sería un problema, o que la partícula sea grande y sea en forma oftalmológica, puede causar irritabilidad en el ojo. También, para la formulación de suspensiones hay que pensar en el almacenamiento adecuado de la misma. Si el almacenamiento es inadecuado, digamos, está en un lugar que no sigue las indicaciones, que esté arriba de 30 grados, por poner un ejemplo, esta temperatura alta puede afectar o puede modificar la estabilidad de los componentes dentro de la suspensión, afectándolo físicamente, dañando así la apariencia y el pH, haciendo la suspensión inadecuada para su uso. Tenemos también que para hacer una suspensión hay que pensar en la humectación del sólido. ¿Qué es la humectación del sólido? Como ya dijimos, una suspensión está formada por un sólido y un líquido. Una suspensión, tenemos que el sólido va a estar depositado en la parte baja del recipiente y va a llegar a incorporarse un solvente. Este solvente debe ser el adecuado para que este sólido pueda dispersarse en él para poder ser administrado. Si el solvente es inadecuado, este sólido no se va a poder dispersar en el solvente. Entonces, la humectación del sólido es que el líquido que vamos a agregar en la suspensión pueda lograr humectar el solvente para que la acción de la dispersión del líquido sea adecuada. ¿Cómo es esto? Tenemos que el sólido está en la parte baja del recipiente. Las partículas del sólido están aquí en la parte baja. Y entre las partículas del sólido hay partículas de aire prisioneras en las moléculas del sólido. Cuando se hace una acción de agitación, tenemos y entra el líquido, este aire sube y el líquido queda entre las partículas del sólido. Y estas partículas quedan dispersas en el líquido. Para hacer esto, a esto se le conoce una tensión interfacial. De esta fase de reposo o de sedimentación pasan a una fase en donde las partículas están dispersas y viceversa. Una vez utilizado el medicamento, pasan de una fase dispersa a una fase de reposo o sedimentación. Entonces, para este tipo de tensión, en donde después el aire de pasar a la superficie tiene que volver a bajar y volver a quedar aquí almacenado entre las partículas. Para este tipo de fase tiene que haber agentes tensioactivos que van a ayudar a que estas dos fases puedan lograrse. O si no, pueden utilizar lo que se conoce como coloides, que son agentes también. Tenemos estos sólidos que se consideran hidrofóbicos, o sea que no son solubles en agua. Estos coloides van a hacer que estos sólidos sean un poco más solubles en el agua. Los van a hacer hidrofílicos. Como agentes coloides tenemos la goma arábica, la goma xantán o derivados de la celulosa. También para la preparación de una suspensión hay que tener en cuenta la viscosidad. En una suspensión ideal, la viscosidad tiene que ser elevada en el momento de reposo. La viscosidad elevada va a evitar que se sedimenten o se formen cakings. Los cakings es un tipo de sedimentación que no se puede dispensar en el líquido. Por ejemplo, usted tiene una suspensión, pero usted le ve a la suspensión partículas ajenas que por más que usted la agita, no se disuelven.
o no se mezclan bien con el solvente. A estas partículas ajenas se conocen como cakings. Tenemos como agentes viscosantes el carbopol y la metilcelulosa. Los problemas más comunes que puede tener una suspensión es encontrar un agente solvente que no haga una buena humectación, que se sedimente de manera inadecuada o muy rápido el soluto o el sólido, y que se forme un crecimiento de cristales o cakings. Este crecimiento de cristales puede ser dado por un mal almacenamiento. ¿Cómo así? Digamos que el producto tiene que estar almacenado a 30 grados. Este producto, si está a una temperatura inadecuada, puede modificar la estabilidad física del producto, provocando una reacción que pueda favorecer el crecimiento de cristales. Entonces, estos cristales no son normales en la suspensión, porque le alteramos la estabilidad física, la apariencia o el pH. Esto provocará una suspensión no apta para el consumo. Una suspensión estable es aquella en donde no se va a formar cristales o agregados ajenos a la suspensión y que va a permanecer estable en el medio solvente. La estabilidad, ¿cuándo la vamos a ver? Vamos a ver cuando la suspensión sea homogénea. ¿Esto a qué se refiere? Por ejemplo, yo tengo los sólidos en la parte baja del frasco, están sedimentados. Los agito y hay una redispersión de las partículas en el solvente. La homogeneidad lo voy a ver desde el momento en que están en estado de reposo, pasan a ser agitados. El tiempo en donde estas partículas tienen que estar estables en el solvente tiene que ser el tiempo suficiente para que yo lo pueda administrar. Si estas partículas vuelven a su estado de reposo, lo que yo estoy administrando no es la dosificación adecuada.